Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde siempre tenemos sintonía. Empieza el conteo regresivo. En 6 días toma posesión de su cargo el presidente electo Iván Duque. Y desde allá se advierten muchos desafíos en temas de seguridad, economía, paz, relaciones internacionales. Y esta noche, faltando 6 días para la posesión de Iván Duque, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, vamos a hacer un programa de análisis para saber cuáles van a ser esos primeros desafíos que tendrá y cómo los deberá afrontar Iván Duque. También vamos a aprovechar para hablar de la actualidad política, lo que ha trascendido hoy. El senador Uribe se queda como senador, según ha dicho en su cuenta de Twitter, y eso pues obviamente agita el panorama político. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una jornada más en este Opina Bogotá. Y los 100 primeros días del presidente Iván Duque luego de su posesión serán definitivos, es lo que estiman distintos analistas que han puesto ya sobre el tapete una agenda muy ambiciosa que marcará el derrotero de este nuevo gobierno. Se habla ya de una reforma a la justicia. De hecho, el mismo Iván Duque, cuando era candidato, se acuerda, aquí mismo en Opina Bogotá nos había anticipado algo acerca de este tema. Hay que potenciar la economía, la seguridad, que no da espera. De hecho, él ya ha anunciado que una de sus primeras acciones de gobierno será visitar la región del Catatumbo, que ha sido escenario de una masacre durante las últimas horas. Por supuesto, salud. Así que la agenda es bastante amplia y concentrará la atención de los colombianos. Para analizar estos temas, esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompaña la concejal Ángela Garzón del Centro Democrático. Concejal, buenas noches, gracias por estar aquí en Canal Capital. Buenas noches, Yesid, buenas noches, Erika, buenas noches, representante Juanita, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y también está con nosotros la representante a la Cámara por el Partido Verde, nueva representante a la Cámara, Juanita Gubertus, experta en temas de paz. Representante, bienvenida a Opina Bogotá, buenas noches. Yesid, Erika, muy buenas noches, un saludo muy especial, Ángela, a toda la audiencia, muchísimas gracias por esta invitación, feliz de estar conversando sobre estos temas tan importantes para el país y para la ciudad. Bueno, iniciemos, Erika, con la noticia del día. Sí, Muy señor. temprano en la mañana, Uribe volvió a sacudir el panorama político en el país, ha dicho, le ha pedido al presidente del Congreso que le retenga, esa es la expresión que usó hoy, retener su carta de renuncia. Hace una semana Uribe había señalado que renunciaba al Congreso porque sentía que moralmente estaba impedido para ocupar esa curul mientras avanzaba una investigación en la Corte Suprema por fraude procesal y por soborno. Mire, dijo en su cuenta de Sí. Twitter: por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria, y por eso le ha pedido al presidente del Senado, Ernesto Macías, que retenga sin considerar su carta de renuncia. El señor Macías se ha pronunciado también a través de la cuenta de Twitter que tiene, y bueno, ha señalado que dará cumplimiento a lo solicitado por el senador Uribe. Concejal, ¿cómo analizar este cambio en la postura de Uribe? Pues yo creo que el senador Uribe es muy claro en su cuenta de Twitter y lo criticaron arduamente diciendo que la renuncia era para darle la espalda a la Corte, que tenía un acuerdo con el fiscal general y prefería que lo juzgara el fiscal general. Ahora, ante estos ataques, para decirle de frente al país, yo sí estoy dispuesto a someterme a las decisiones de la Corte, ha tomado esta decisión y ahora otra vez lo critican. Entonces, quienes eran los grandes detractores diciendo que estaba escapándose de la Corte y acogiéndose a un fiscal amigo, ahora también son los primeros en atacarlo. Yo creo que aquí van a atacar a Álvaro Uribe Vélez por cualquier cosa que diga, y creo que le está siendo muy responsable en decir, como siempre lo ha dicho durante su trayectoria política, estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia. Siempre lo ha hecho, siempre lo ha dicho. Y otra vez está de cara a la ciudadanía diciéndoles para que no digan que quiero escaparme de la Corte y que un fiscal que ahora dicen que es amigo mío sea el que tome las decisiones, pues sigo en el Senado para que sea la Corte la que me juzgue. Pero de todos modos esta decisión del senador Uribe, representante, llega luego de la recusación que ha hecho de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y de muchas descalificaciones a juicio de distintos sectores que ha hecho de este alto tribunal.
Sí, pues yo la verdad creo que es una patraciada claramente. Yo de hecho públicamente lo dije en distintos escenarios. Me parecía un acto honorable que tomara la decisión de retirarse. Ningún funcionario público está obligado a retirarse, pero no olvidemos que el senador Uribe tiene 28 procesos en la Corte Suprema y 186 en comisión de acusaciones. Cuando él dice, para poder atender estos procesos yo no voy a poder ser al tiempo senador, varios salimos, incluyéndome, a decir, honorable decisión, importante que alguien por fin diga me voy a apartar de mi cargo para poder defenderme. Hubo efectivamente, como dice la concejal, un debate, pero se dio el primer día. Toda la comunidad jurídica, insisto, incluyéndome, dijimos, el caso se queda en la Corte Suprema, aquí no hay duda, esto no está para tratar de sacarlo, el caso se queda en la Corte Suprema. El argumento que esgrime al inicio es incompatibilidad porque no le va a quedar tiempo para defenderse en todos estos procesos y al tiempo ser senador, y cuando toda la comunidad jurídica concluye que el caso se queda en la Corte Suprema, él ahora esgrime que es que para no quitarle la competencia a la Corte Suprema, entonces no renuncia. Yo creo que falta un poquito de seriedad. No sé si en su momento reaccionó en caliente y por eso tomó la decisión de decir que renunciaba y ahora no renuncia. Por supuesto, insisto, y lo he reiterado en distintos espacios, absolutas garantías procesales. El senador Uribe, como cualquier otro colombiano, tiene todo el derecho a defenderse en un proceso, a tener todas las garantías para que efectivamente pues, sea la justicia la que tome una decisión frente a su caso. Lo que sí me parece muy triste es que en Colombia nos la pasemos en este debate y que gire en torno a Uribe. Por eso me parece la mayor importancia que el debate de hoy sea sobre el futuro del gobierno del presidente Duque, en vez de seguirle dando vueltas eternamente a si sí o si no. Hoy estamos justamente citados en la Cámara de Representantes a un debate sobre el tema de falsos testigos. Primer debate de la plenaria de Cámara de Representantes en torno a este mismo tema, como si no tuviéramos una cantidad de otras prioridades. Entonces yo sí creo que es hora de que el senador Uribe se defienda en su caso, tome una decisión final sobre si quiere renunciar o no, pero que pasemos a otras prioridades. Bueno, pero ahí yo quiero decir que Álvaro Uribe ha sido el primero en decir que se traten los temas de país, es decir, que no giren todas las conversaciones en torno a él. Son sus más grandes detractores los que siempre llevan el sentido a atacar a Álvaro Uribe Vélez. Él ha sido uno de los primeros en decir, ocúpense de los asuntos importantes del país, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. En la campaña de Iván Duque también se hizo un poco al lado, dijo, es que las propuestas las tiene es Iván Duque. Son los grandes detractores los que siempre ponen en primera plana a Álvaro Uribe Vélez. Como concejal del Centro Democrático, claro que apoyo a Álvaro Uribe Vélez, que creo en él y creo que él está siendo responsable con su papel con el pueblo colombiano. Bueno, entonces, chequeado ese tema, antes de entrar en la materia de Iván Duque... 3 de septiembre, ¿no? Se cumplirá entonces la indagatoria, del así señor es. Uribe en la Corte. Rápidamente, la reacción que tiene que ver ya con el gobierno de Iván Duque, porque es uno de los problemas más fundamentales que va a recibir, que es el futuro del proceso de paz con el ELN. Empecemos por ahí. Se ha conocido hoy que finalmente el gobierno del presidente Santos no logró firmar un nuevo cese bilateral al fuego con la guerrilla del ELN, y en ese sentido el balón queda ya en manos del presidente Iván Duque, que ha fijado unas condiciones muy estrictas para continuar con los diálogos en La Habana. Concejal Ángela Garzón, ¿qué debe hacer Iván Duque con el ELN? Bueno, yo creo que él ha sido claro en decir que está dispuesto a dialogar, siempre y cuando se cumplan unos mínimos que siempre hemos repetido y son los que también pedimos que se cumplieran con las FARC, que desafortunadamente no se hizo. Cese unilateral al fuego, que dejen de secuestrar, que dejen actos terroristas, que devuelvan a los secuestrados. Hay unos mínimos que además yo creo que el país está pidiendo al ver la impunidad que ha existido con el acuerdo con las FARC y que cada vez la ciudadanía está más de acuerdo en que esos mínimos sí se cumplan para asegurar que se cumplan. Iván Duque dijo, estoy dispuesto a dialogar. Y otro tema importante, no se sabe si en La Habana, tal vez cambiando a otro país, porque se tienen, pues, por todo lo que pasó con el acuerdo de paz con las FARC, se tienen muchas dudas si debe ser Cuba el país donde se dialogue. ¿Usted ve probable que los diálogos con el ELN no se sigan desarrollando en Habana y se muevan a otro país? Yo creería que podría ser en otro país donde se puedan desarrollar estos diálogos siempre y cuando el ELN cumpla con unas condiciones mínimas. Representante. Bueno, en primer lugar, por supuesto, señalar que me entristece que no se haya llegado a un acuerdo. Creo que es en el mejor interés de todos los colombianos parar definitivamente ese otro lado también de la guerra. Una paz completa en Colombia depende de un acuerdo también con el ELN.
Señalar en todo caso que creo que pues, es adecuada la decisión de no firmar un acuerdo a tan pocos días de que un nuevo presidente asuma la presidencia. Yo creo que lo normal y lo exigible para que un acuerdo con el ELN realmente llegue a buen término, pues es el involucramiento del gobierno del presidente entrante Iván Duque. Dicho eso, yo lo he dicho en otros escenarios, creo que necesitamos una reestructuración del proceso con el ELN, no para no involucrar elementos del proceso con las FARC, creo que todo lo contrario. En gran medida, gran parte en los que a mi juicio han sido los errores del proceso con el ELN se deben a que muchas de las buenas prácticas del proceso con las FARC no se han aplicado. ¿Cómo cuáles? Una de ellas es una agenda acotada. Desafortunadamente el proceso con el ELN pactó una agenda absolutamente amplia y gaseosa, contraria a lo que se hizo en el proceso con las FARC, en donde hay unos 5 puntos claramente acotados, que por supuesto tomaron un tiempo largo en discutir, pero que era claro cuál era la hoja de ruta. En el caso con el ELN no hemos tenido eso. Y segundo, y ahí discrepo de la concejal, yo creo, Ángela, que el reto no es exigirles antes un cese al fuego. Ese ha sido justamente el problema con el ELN. Con el ELN se le han pasado ya años tratando de pactar un cese al fuego, en vez de lograr lo que se hizo con las FARC, que es avanzar en los puntos sustantivos sin dejar de arreciar en la guerra. O sea, en el proceso con las FARC, tuvimos a las FARC durante los 3 primeros años contra las cuerdas de decir, aquí está un Estado fuerte combatiéndolos, y ustedes llegan a un acuerdo y solo cuando avancemos en los temas sustantivos pasamos a un cese al fuego. En cambio, tristemente con el ELN lo que se ha buscado es busque un cese al fuego que alargue una confrontación sin que se acoten los temas sustantivos. Entonces yo sí pediría que ojalá el nuevo gobierno aplique esa lección que además viene del Caguán, de Tlaxcala, de Caracas, de poder decir avancemos en los puntos sustantivos sobre la base de un tiempo, digamos, marco, y ahí sí, un cese al fuego, pero sintiendo la presión de que el gobierno colombiano no va a ceder espacios hasta tanto el ELN no acuerde lo básico, y es dejación de armas. Aceptar que el elemento fundamental de este acuerdo es que se comprometan a la dejación de las armas, que es algo que en todos estos años el ELN no ha aceptado. Pero fíjese que justamente ese tema es lo que se convirtió en un obstáculo para poder avanzar en esta negociación con el ELN. Lo ha dicho uno de los negociadores, uno de los miembros del equipo oficial, Roy Barreras, ha dicho que el ELN no supo leer la coyuntura de transición política, fue un error su negativa a condiciones de cese, se exigió no más secuestros, no más atentados, no más hostilidades, y seguramente así lo hará también el próximo gobierno. Entonces ahí nos vamos a ver en un cuello de botella, concejal y representante, frente a lo que va a ser el futuro de la negociación con el ELN. Lo ha expresado el ELN también, ¿no? La implementación del acuerdo que se hizo con las FARC no se ha cumplido. Es más, todo lo que se pactó ahí, más de 129 billones de pesos, no están los recursos ni nada, es imposible cumplir mucho de las cosas que se pactaron. Se hizo un acuerdo que pues el país entero conoce cuál fue la posición del Centro Democrático, que no estar de acuerdo con unos mínimos, pero además la preocupación de que todo lo que se estaba pactando no hay. Ahorita en el empalme se dio cuenta, hay unos compromisos por más de 129 billones de pesos que no se sabe dónde van a cumplir los dineros. Y el ELN también ha expresado, no lo pongamos solamente del lado del gobierno, también ha expresado, nos da miedo un acuerdo como el de las FARC, que realmente no tiene manera de cumplirse, sobre todo para los guerrilleros de base. Yo creo que ahorita podemos entrar entre uno de los retos que hay, es precisamente, aquí se están preocupando mucho qué pasa con esos líderes de las FARC, pero qué pasa realmente con todos esos guerrilleros de base. Por ejemplo, en los arriendos de las zonas donde está la guerrillerada, que se llaman los guerrilleros de base, están vigentes hasta septiembre de este año y no se sabe dónde más va a salir el dinero que va a llegar. Y esos son temas que surgieron en el empalme y que conoce el país entero. Todo el mundo sabe ese Fondo Colombia en Paz, los problemas de dinero que ha tenido. Entonces yo creo que también aquí no es solamente el cese unilateral, sino también todas las dudas que se crean a través de unos acuerdos que se firmaron que no se sabe cómo se van a implementar. Entonces yo creo que aquí tanto el gobierno entrante como la misma guerrilla del ELN quiere tener puntos más claros, porque por firmarlo se firma cualquier cosa, pero realmente la implementación es lo que va a hacer que en Colombia haya paz. A mi punto de vista, lo que se pactó con las FARC no se está cumpliendo y eso va a hacer que no tengamos paz, y lo vemos en las disidencias de las FARC que cada día crecen y crecen. Me parece súper importante, porque creo que ahí nos podemos poner de acuerdo. Yo comparto que uno de los retos más grandes para tener un proceso exitoso con el ELN es la implementación del acuerdo con las FARC, en particular en temas de desarrollo rural. Si no llegamos a aquellas zonas como el Catatumbo, como Arauca, donde ha tenido una presencia histórica el ELN, justamente a proveer a esas comunidades de desarrollo sostenible, de vías terciarias para que puedan sacar sus productos de manera competitiva, de acceso a educación, a salud,
cooperativas para que los productos efectivamente salgan, sistemas de riego. Si no hacemos un esfuerzo, que por supuesto implica, como bien dice la concejal, unos recursos importantes, ¿cuál es la lógica y qué es lo que dice el acuerdo? Esto no se puede hacer en todas partes al mismo tiempo, por eso opera una lógica de focalización. Vamos priorizando unos territorios y sacando adelante esto. Si no hacemos eso en aquellas regiones donde el ELN está, las posibilidades de que no solo sigan estos círculos de violencia, sino que continúen reclutando a otras personas son altísimas. Pero necesitamos poder llegar a esas regiones y no son solo implementar las horas elementos del del ELN, acuerdo. es que los de las FARC, es que estamos viendo supuesto. las disidencias de las FARC, Por quienes supuesto. defienden el acuerdo que firmó Santos con las FARC, pues realmente no se está implementando, no se ha cumplido nada. Juanita debe conocer mejor cuántos proyectos productivos realmente se han desarrollado. No hay más de 5 exitosos, con los guerrilleros de base, que es los que necesitan. Sí, los líderes de las FARC, que además una de las cosas de ese acuerdo fue que no iban a estar en el Congreso, hoy están. Pero ¿quién habla de los guerrilleros de base? ¿Realmente va a haber paz en Colombia? No porque los líderes, que además son criminales de lesa humanidad, están sentadas en el Congreso. No, pasa en Colombia, y si es todas esas personas que además fueron víctimas en su momento, la mayoría de guerrilleros de base fueron reclutados de menores. Si no tienen ningún acceso, si no tienen ninguna oportunidad productiva, si no tienen atención psicológica, pues Colombia nunca va a tener paz así hayan 10 líderes en el Congreso de las FARC. Bueno, toma posesión Erika Iván Duque el próximo 7 de agosto. ¿Qué va a cambiar y qué no va a cambiar en Colombia? Representante. Bueno, en primer lugar yo diría hay un reto inminente que por el hecho de la posesión, digamos, no cambia, y es que tenemos unos retos de seguridad territorial muy importantes. Lo primero es señalar, Colombia efectivamente avanzó con la firma del acuerdo de paz. Venimos en un proceso histórico de reducción de la tasa de homicidios, que es la más baja de los últimos 40 años. Es un proceso, además, y yo lo he dicho en distintos escenarios y creo que tenemos que hacer más eso, es un proceso que responde a un trabajo mancomunado de los últimos 2 gobiernos, es decir, 16 años de reducción histórica de la tasa de homicidios. En primer lugar, 8 años de un fortalecimiento de la seguridad, pero luego 8 años de aprovechar ese fortalecimiento de la seguridad para ponerle fin al conflicto armado a través de un proceso de paz. Eso nos deja con la tasa más baja de homicidios. Pero eso no quiere decir que no tengamos unos retos inmensos en la ruralidad. En las zonas de antigua presencia de las FARC, donde hay presencia de cultivos ilícitos, donde hay presencia de minería ilegal, la tasa de homicidios local está disparada. Es decir, no afecta a esa tasa nacional que viene bajando, vamos a ver cómo termina el año, pero en esa ruralidad la tasa está disparada. Y eso requiere algo que el acuerdo no contempla, y no contempla porque justamente el presidente Santos lo que dijo es: yo no negocio con las FARC mi estrategia de seguridad, que es la reforma al sector seguridad, que está pendiente. O sea, que Duque, el principal reto, representante, es el tema de la seguridad en las regiones, en las zonas rurales. Por supuesto, pero un reto muy importante, porque esto no es simplemente repetir el tipo de estrategia que hemos tenido en el pasado. El general Naranjo ha dicho una frase que a mí me parece que es muy cierta: si cambia la música, cambia el baile. La estrategia de seguridad democrática, que fue una estrategia militar, de operaciones militares ofensivas de bombardeo en el marco de un conflicto armado, dio frutos muy importantes en un escenario en el que uno tenía encuadrillados en ciertos campamentos guerrilleros a cientos de guerrilleros. Ese ya no es el escenario operacional en el que estamos. Estamos en un escenario en donde hay una serie de individuos, muchas veces completamente mezclados en medio de la población, sin ningún tipo de insignia para poder identificar y saber quién es población civil y quién no. Y en ese escenario, el fortalecimiento que requerimos es policía rural, que a hoy Colombia todavía no tiene realmente fuerte. Seguimos dependiendo de la ruralidad de fuerzas militares que están entrenadas, y es lógico, y así tiene que ser para una guerra. Yo trabajé 3 años en el Ministerio de Defensa y los militares dicen es que no tenemos garantías de seguridad jurídica. Por supuesto, porque los militares están preparados y así debe ser para luchar una guerra. Si les toca prestar seguridad rural, pues no tienen garantías. Pero segundo, fortalecimiento de administración de justicia. Tiene que ser la hora de fortalecer la justicia local. A hoy todavía no tenemos un juez, un fiscal y un investigador técnico de policía judicial por cada 50.000 habitantes. Eso es dramático, porque no vamos a poder garantizar que disuadimos de la comisión de delitos en lo local. Entonces yo sí creo que hay un primer reto, que es no repetir la lógica de la misma seguridad que funcionó en su momento y, digamos, tuvo un factor, sino realmente entender que en este escenario nuevo, después de un acuerdo de paz, la lógica es distinta y hay que fortalecer policía y administración de justicia. Yo creo que un gran reto es fortalecer la justicia, y por eso Iván Duque habló desde la campaña presidencial de un gran pacto para hacer una reforma en la justicia. Lo desinformaron mucho lo que él decía, pero y hoy ya como presidente electo ha dicho: tenemos que hacer ese gran pacto social por la reforma en la justicia, donde
participen muchos actores. Él no viene aquí con una fórmula. Cuando dijeron que quería dejar una sola corte, no. Él dijo, estudiemos entre todos, hagamos un gran pacto social realmente, donde miremos esa reforma a la justicia. Yo sí creo que la justicia es un gran reto en Colombia, pero viene otro tema muy importante para lograr además que haya paz y que haya mejor calidad de vida en el país, y es el tema económico. Es lograr empleo formal, especialmente en el campo. En el campo tenemos un 80% de informalidad. Las personas ahí no tienen seguridad social, no tienen trabajos estables. El campo es un gran reto para Colombia y es llevar esa formalización laboral al campo. Y tenemos que trabajar sobre la economía en Colombia y sobre formalizar los empleos para mejorar la calidad de vida. Y eso es un gran reto que tiene Iván Duque, además con austeridad en el Estado. No se trata que el Estado sea el que provea empleos, porque también tenemos que hacer esto, austeridad en el gasto. Vimos que este gobierno que pasó de Juan Manuel Santos, lo que hizo fue una burocracia terrible, incrementar gastos de funcionamiento y no tanto de inversión, sino los de funcionamiento. Y lo que creó un déficit fiscal grandísimo. En el empalme se encontró que la situación es aún peor de lo que se pensaba, y seguramente después del 7 de agosto que se posesionen, los ministros encontrarán aún más problemas de lo que les dijeron en el empalme. Entonces aquí nos enfrentamos a un reto económico muy grande. ¿Cómo hacer que la economía del país mejore, que disminuya las tasas de desempleo que han venido en aumento, cómo la gente tiene además empleo formal y no informal? Porque aquí lo que tenemos es que la mayoría de gente tiene empleo informal. ¿Cómo lograr que los jóvenes tengan empleo? ¿Cómo lograr que los mayores de 45 años también tengan empleo? Eso es uno de los grandes retos para mejorar la calidad de vida de Colombia, y mejorando también esa calidad de vida puede ser más fácil también lograr la paz en Colombia. Hay situaciones que no dan espera. Una de ellas, lo mencionábamos antes, es lo del Catatumbo, que evidentemente cada vez está más deteriorada la situación para los civiles que están ahí en medio del fuego cruzado, esa guerra entre el ELN, entre otras cosas, y también lo que llaman los pelusos, que eran el antiguo EPL. El presidente Duque dice, voy a visitar la zona. ¿Cuál es la estrategia que debería llevar? La representante algo nos anticipó, pero sin lugar a dudas lo que hay que tomar son medidas inmediatas, porque es que la gente está cada vez más desesperada. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo llegar a esa zona, por lo menos, para dar esperanza a todas estas personas? Bueno, yo insisto, creo que hay un elemento fundamental, ya lo he dicho, de policía, es decir, capacidad de policía en lo local. A la gente le pasa que la policía está en la cabecera municipal, pero no está en la ruralidad. En el caso del Tarra, están absolutamente dispersos del lugar donde se dan este tipo de hechos. Segundo, administración de justicia allí en el territorio. Parte de lo que ha pasado es que los casos se priorizan en Bogotá, en la fiscalía, cuando ya se ha dado el homicidio, pero ahí en lo local no hay una capacidad verdadera de administración de justicia. Yo haría un piloto muy serio de fortalecimiento de la capacidad de investigación técnica judicial en lo local. Pero tercero, y creo que es fundamental, aquí hay un nexo con el tema de economías ilegales. Una de ellas en particular, el tema del narcotráfico. Y yo creo que parte del reto, por supuesto, el crecimiento de cultivos ilícitos es de público conocimiento. Podemos estar en desacuerdo sobre cuáles son las causas, pero digamos el crecimiento está ahí. 209.000 hectáreas. Sí. Y la discusión grande, yo creo, es de nuevo aprender sobre las lecciones del pasado. En Colombia ya tuvimos a través de Plan Colombia todo un proceso de aspersión aérea que, digamos, permitió en un momento dado reducir los cultivos y mantenerlos, pero empezó a generar resiembra. Y el propio gobierno americano fue el que, digamos, en una conversación con el gobierno colombiano, estamos hablando más o menos de años 2007, 2008, 2009, hace todo un cambio de la estrategia hacia lo que se conoció en su momento como el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que es entender que para que esos campesinos realmente tengan un proceso sostenible de salir del cultivo de la droga, necesitan insertarse en economías legales, necesitan tener acceso a desarrollo rural. Entonces se ha dicho que es el colmo que el acuerdo hable de que la sustitución es voluntaria, y eso es falso. El acuerdo no dice que si la gente quiere sustituye y si no, no. Lo que dice el acuerdo es, como gobierno hay un compromiso de trabajar con los cultivadores, que ellos hagan un proceso de renunciar al cultivo y que haya un proceso de acompañamiento para que efectivamente haya desarrollo rural, pero que se incumplen. Es decir, si no quieren sustituir o si vuelven a cultivar, tiene que haber erradicación forzosa. Sobre la base de que ahí es un pacto de colaborar. Aérea? Digamos, ahí hay dos discusiones que no se desprenden del acuerdo. El acuerdo no prohíbe la aspersión aérea. El acuerdo simplemente dice, trate primero con las comunidades, porque los procesos que han sido exitosos han partido de que las comunidades se comprometen con la sustitución porque se vinculan a procesos de desarrollo rural, pero
existe la posibilidad de la erradicación. ¿Quién prohibió la aspersión? La aspersión viene siendo prohibida a través de un proceso de cortes y de recomendaciones de la OMS diciendo hay unos elementos muy graves del glifosato en términos de la salud. Digamos, lo importante aquí es garantizar, perdón, simplemente cerrar esta idea, que aprendemos las lecciones del pasado. Si nos devolvemos simplemente a un tema de erradicación forzosa, ya está claro que la conclusión es resiembra. Lo que necesitamos son procesos de insertar esas comunidades en desarrollo rural. Claramente, y aquí venimos a un punto muy importante, creo que es un gran reto de Iván Duque, y es cómo cumplirle a todas esas comunidades que este gobierno les incumplió. Hablando, por ejemplo, de los cultivos ilícitos, las familias que decidieron acogerse a varios beneficios y programas para restitución de cultivos y no dedicarse a cultivos ilícitos, no han recibido sus dineros. No les han cumplido. Y esto lo vemos con los temas de paro agrario, paro de transportadores, los arroceros, con absolutamente todos los sectores. Este gobierno de Juan Manuel Santos les incumplió absolutamente todas las promesas. Creo que un gran reto de Iván Duque es mirar, bueno, con lo que tenemos, cómo vamos a trabajar, cómo hacer volver a hacerle creer a la gente que el gobierno sí les va a cumplir. Uno de esos temas va a ser salir a las regiones de nuevo. Él ya ha anunciado que todos los sábados hará unos talleres construyendo país por todas las regiones del país y lo hará durante sus 4 años de gobierno. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree. Porque el gobierno de Juan Manuel Santos incumplió absolutamente todas las promesas. En los temas de restitución de cultivos es terrible todo el dinero que le deben a esas familias campesinas que creyeron en el gobierno, que se acogieron, que hoy se ven sin dinero, sin ningún cultivo. Entonces es importante empezar a cumplirle a la gente, es volver a crear esperanza en el país y que el gobierno sí les va a cumplir y buscar los recursos. Aquí el tema que se hablaba en campaña es importante, cómo bajamos impuestos, pero cómo hacer que realmente la economía vuelva a crecer. Es que aquí estamos hablando de unos temas financieros muy importantes. Pero eso es un dice gran Erika, reto. la concejal, es importante porque, concejal, si la interpreto bien, usted está advirtiendo que el gobierno que va a recibir Iván Duque es un gobierno con problemas fiscales, con problemas económicos, sociales muy grandes, con problemas sociales muy incumplimientos. grandes y que los retos van a ser muy difíciles. Es decir, que Iván Duque no recibe... Él no recibe un país ni en paz, como dicen. Hay un acuerdo firmado con las FARC, pero eso no significa que sea un país en paz. Un país en paz sería si la gente realmente tuviera oportunidades, si le hubieran cumplido las promesas, si las personas, los guerrilleros de base de las FARC les estuvieran cumpliendo las promesas. No les han cumplido absolutamente nada. Los únicos que les han cumplido son los que están en el Congreso de las FARC. Pero a los guerrilleros de base, que son la mayoría y que, como te dije, fueron víctimas en su momento, que siempre el Centro Democrático ha sido la posición de total solidaridad con los guerrilleros de base. Yo creo que al nosotros atacar tanto a los líderes, que son los criminales de lesa humanidad, nunca nos han escuchado como decimos solidaridad total con los guerrilleros de base, porque además la mayoría fueron víctimas de reclutamiento de menores. Entonces los grandes retos de Iván Duque es, primero, encontrar los recursos. Y buscando austeridad en el Estado, este gobierno gastó muchísimo en funcionamiento que lo hubiera podido hacer en inversión social. Pero sobre todo es el reto de que la sociedad vuelva a creer en el gobierno. Es que les incumplieron absolutamente todo. Es evitar todos los paros que se vienen, porque es que se ha incumplido absolutamente todo y ya se han anunciado muchos paros, los de arroceros, de las personas de la restitución de cultivos. Hay muchos paros ya anunciados por todos los problemas e incumplimientos que hay en el país. Se recibe un país como el que señala la concejal Ángela Garzón, muy, muy complejo para Iván Duque. ¿Cómo lo ve usted? Con movilización social, por eso Sí. será que están anticipando ya lo de Las la marchas protesta del 7 social. de agosto. Y aclarar que la representante hace parte de la Alianza Verde que ya se declaró en oposición a Iván Duque. Es correcto. Nosotros desde el Partido Alianza Verde nos hemos declarado una posición constructiva y autónoma de las otras oposiciones. No somos los mismos tipos de oposición. Y eso me permite referirme a algo de lo que decía la concejal y ya me refiero también al tema de la situación general del país. Yo creo que uno de los principales retos que tiene el presidente electo, próximo presidente Iván Duque, es enfrentarse a un pesimismo nacional brutal, que ha estado alimentado porque las dos oposiciones al gobierno del presidente Santos, tanto la derecha como la izquierda, se dedicaron 8 años a decirnos a todos los colombianos que todo estaba mal,
que no había nada que estuviera mejorando. Entonces yo creo que un primer reto, y ahí estaré desde una oposición constructiva y reconociendo cuando haya pasos, que creo que es un reto inmenso, como el Centro Democrático, que lleva alimentando ese pesimismo, ahora le toca hacer gobierno para ver cómo trata de dar tranquilidad en temas en los que puedo estar de acuerdo con la concejal. Un tema, por ejemplo, es el incumplimiento frente a los cultivadores. ¿Cuál ha sido, qué es lo que se pactó en el acuerdo de paz? No entrega de cheques, sino garantía de trabajo con los cultivadores para acceder a programas de desarrollo rural. ¿Qué les dijo luego en la implementación el gobierno Santos? Cheques, una cartera que es imposible de cumplir y que todos los técnicos dijimos, acá, perdónenme, pero un error en la ejecución, no un error en el acuerdo, porque si ustedes miran el acuerdo, en ninguna parte del acuerdo se les promete cheques, y luego en la ejecución hay un error ahí craso. Comparto también el tema frente al tema de la reincorporación. El avance en la reincorporación es lentísimo, sin ninguna claridad de cuál es el proyecto productivo de la guerrillerada. No solo los de base, porque los líderes también necesitan un proyecto productivo y tienen que engancharse dentro de una lógica de reincorporación. Entonces ahí, digamos, tengo acuerdos y yo diría cómo logramos sacar al país de ese pesimismo, y ahí, insisto, desde una oposición responsable, nosotros seremos los primeros también en reconocer cuando haya avances, porque no creemos que le haga bien al país ahondar en un pesimismo. Ahora, sí quiero decir que tengo un panorama distinto. Yo sí creo que el país es otro, y creo que además, insisto, hay que hacer balances de los últimos 16 años y no solo de los últimos 8 años. El país viene mejorando a pesar de un shock externo por la caída en los precios del petróleo, de una economía que se volvió dependiente del petróleo, en donde se ha dejado de realmente hacer un énfasis muy importante en la industria, en el emprendimiento, en la innovación, que es lo que nos permitiría dejar de depender del petróleo. Pues eso ha hecho que tuvimos un shock económico, que a pesar de haberlo sufrido externamente, somos una de las únicas economías que a pesar de eso siguió creciendo económicamente. Entonces, digamos, yo también digo, miremos con calma si realmente encontramos un país peor o no, pero insisto, son ahora ustedes los encargados de ver cómo sacan adelante un país al que lo sumieron en un pesimismo, que yo creo que es más allá de la realidad, insistiendo que hay temas en los cuales podemos coincidir que hay que mejorar, para que podamos avanzar y construir sobre lo construido, y que los colombianos veamos que tenemos una serie de sectores donde ha habido avances. Que tengamos la tasa más baja de los homicidios de los últimos 40 años es un avance muy importante. Hay un tema que planteó en su discurso, ¿se acuerda de decir del presidente electo? El de la unidad. Justamente ahora que hablan acerca de ese tema, porque yo la veo difícil, Erika. Yo también la veo un poco compleja, pero ahí el presidente Duque va a mostrar su liderazgo, porque efectivamente va a haber una oposición que está muy fortalecida en el Congreso de la República, también pues evidentemente en las calles, esos más de 8 millones de votos a favor del señor Gustavo Petro, que es también uno de los líderes de la oposición, y evidentemente en esas calles, como usted mencionaba hace un momento, va a haber un pulso ahí de fuerzas arrancando justamente el día de la posesión, y creo que la movilización social va a ser un argumento de sectores de la oposición a lo largo de todo el gobierno de Iván Duque, más allá de las protestas de esos sectores que nos hablaba la concejal que no se les ha cumplido y que legítimamente van a salir seguramente también a las calles. ¿Cómo generar esas condiciones para que en Colombia no nos sigamos enfrentando? Porque es que si no marchamos hacia el mismo lado, difícilmente vamos a lograr echar para adelante. Yo creo que Iván Duque, Erika, desde la misma campaña, en los debates, la gente lo pudo ver cómo invitaba a la reconciliación, cómo no caía en peleas personales. Yo creo que el talante que ha mostrado Iván Duque es precisamente eso, el de invitar al país a reconciliarse respetando las diferencias, porque siempre ha sido muy claro en decir respeto las diferencias, respeto las críticas que se hagan, todo bajo el respeto y todos mirando unos grandes proyectos de Estado en el que sí podamos ir todos. Él ha invitado a la reconciliación, lo hizo en sus dos discursos, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, invitando a los colombianos a dejar ese grado de polarización y a unirse, a tener respeto. Ha dicho muchas veces, tampoco tendré espejo retrovisor. Hay que decir la verdad, porque si hay un gran déficit fiscal y hay unos problemas económicos muy grandes, pero no con espejo. Él ha dicho, dejemos el espejo retrovisor y miremos adelante. Hay que decir la verdad de cómo se recibe el país, eso sí, para que haya las cuentas claras y después tampoco se culpe al gobierno de Iván Duque de problemas del gobierno anterior. Pero él creo que ha sido en todas sus intervenciones muy claro en invitar a la reconciliación, en decir, no vamos a gobernar con venganza ni con espejo retrovisor, respetamos que hayan personas que piensan diferente, queremos trabajar en eso, unámonos en algunos puntos. Yo creo que Iván Duque lo ha demostrado y lo demostró durante toda la campaña presidencial.
Yo creo que hay que pasar de unos discursos que puedo compartir con la concejal que a mí personalmente me han sorprendido para bien, importantes como discursos, a los hechos. Y doy algunos ejemplos. Entonces, Iván Duque dice no hacer trizas el acuerdo de paz, no lo vamos a hacer trizas. Y sin embargo, 3 congresistas de Centro Democrático presentan a nombre del Centro Democrático un acto de referendo para echar para atrás la Jurisdicción Especial de Paz. Vemos que una cosa es lo que pasa en el Congreso, que son cómo se le hacen una serie de cambios, algunos cambios que yo creo que son desafortunados, pero digamos uno diría, ahí hay una actitud conciliadora. Pero por el otro lado, 3 congresistas diciendo, vamos a echar para atrás y derogar la Jurisdicción Especial de Paz. Segundo, protesta social. Sale el nuevo ministro de Defensa a decir, esto hay que no, si la protesta social es solo la que va con las mayorías, si es una minoría no vale. Entonces ahí también hay un acto terrible. Tercero, desarrollo sostenible. ¿Cuál va a ser la política de un gabinete completamente, digamos, vinculado al sector privado? Yo insisto también, soy la primera a reconocer, lo he dicho, me sorprendieron para bien muchos de los nombramientos. El ministro de Ambiente yo creo que es una persona maravillosa y esperemos que funcione, insisto, reconociendo plenamente, pero quiero ver eso cómo se traduce en hechos concretos en términos de garantizar que no tengamos un desarrollo económico en desmedro de nuestros recursos naturales, que es fundamental preservar siendo el segundo país más biodiverso del mundo. Y cuarto, participación ciudadana. La lógica de lo que ya se comprobó, tanto en los procesos de consolidación que se iniciaron con el proceso del presidente Uribe, como ahora con todos los procesos de los planes de desarrollo con enfoque territorial que están en el acuerdo de paz, es que las comunidades tienen que estar involucradas. Si no involucramos a las comunidades no vamos hacia adelante. Entonces yo creo muy importante pasar de un discurso del todos de reconciliación y de unidad a hechos concretos, a que eso sí se materialice. Bogotá. ¿Qué retos se le plantean a Iván Duque en Bogotá? En estos momentos en la ciudad, Erika, están en marcha toda clase de proyectos y se reunió el alcalde con el presidente electo en días pasados. Concejal, ¿qué retos tiene Iván Duque en Bogotá? ¿Qué debe hacer? Bueno, muy grande el tema de seguridad, que ya hablábamos que es un reto nacional, pero también apoyar el tema de seguridad en Bogotá. Bogotá es además una ciudad que recibe los problemas de todo el país, una ciudad donde vienen creciendo las bandas criminales, los temas de microtráfico. Entonces, trabajar muy de la mano con el gobierno distrital. En estos días la inseguridad en Transmilenio, que es el medio de transporte de 2.500.000 personas impresionante, en porcentajes de 300%, 400%, el hurto a celulares. Las mujeres somos las que somos mayores víctimas en Transmilenio. Entonces, son unos temas que hay que trabajar muy de la mano con el gobierno nacional, buscar más recursos para Bogotá y los grandes proyectos de movilidad y de infraestructura de la ciudad también tienen que hacerse de la mano con el gobierno nacional. Entonces yo creo que Bogotá, claro que es un gran reto para el presidente electo. Pero ve usted Iván ahí Duque. un trabajo en equipo. Iván Duque lo que le manifestó el alcalde es que quiere trabajar en proyectos esenciales en los que pueda participar el gobierno nacional de la mano. Lo importante es sacar adelante Bogotá. Bogotá es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, donde recibimos personas de todo el país. Bogotá es un gran reto, es más grande que muchos países europeos de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces Bogotá es un país en sí que necesita mucho del apoyo del gobierno nacional. La idea es trabajar en temas específicos como los de movilidad y los de seguridad, muy de la mano gobierno nacional con gobierno distrital. Ahí se estaba pensando, no se ha definido, pero por ejemplo la vicepresidenta, nuestra primera mujer vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, conoce muy bien la ciudad de Bogotá y ella quería hacer como una especie de enlace también de esas problemáticas de Bogotá con el gobierno nacional. Eso no se ha definido, pero digamos que hay gente en el gobierno nacional, de las personas que nombró Iván Duque o la misma vicepresidenta, que conocen muy bien la ciudad y que pueden ayudar a trabajar en beneficio de esta ciudad. Representante de la Cámara por Bogotá, ¿no? Así Claro es, que sí. así es, con un compromiso muy serio para que sí tengamos una bancada por Bogotá. Históricamente los representantes de distintas regiones tramitan los intereses de las regiones y los de Bogotá, Y digamos, qué pena, y parecemos llegan a que la estamos- Cámara y no ¿sí? hablan de Bogotá. Correcto, y nosotros, yo personalmente, pero sé que mis otros 17 compañeros tenemos un interés, a pesar de tener diferencias muy grandes ideológicas, en trabajar por Bogotá, y doy algunos de los temas que yo creo que son prioritarios de trabajo con el gobierno nacional. El primero, tenemos que poder dar paso a una calidad del aire en Bogotá. Eso implica movilidad sostenible. Se ha suspendido esta semana la licitación de Transmilenio, tuvo enormes problemas, adenda tras adenda, con una cantidad de problemas gravísimos en términos contractuales, con un elemento fundamental, y es que no hay incentivos para los proponentes de energías limpias a poder competir, en esta licitación. Pero Estamos hablando... a Transmilenio el representante ha dicho que aumentó el número de puntos, Erika,
para favorecer Claro, esa aumentó los puntos técnicos, esto es un tema muy específico, pero aumentó el número de puntos frente a la evaluación técnica respecto de la económica, pero la económica sigue siendo muy superior. Y por eso se suspendió durante un mes la licitación para buscar cómo darle más cabida realmente a este tipo de tecnologías limpias que los necesita la ciudad. Con problemas adicionales como que los realmente, digamos, a la vanguardia, incluso solo de buses diésel, el que está a la vanguardia en países europeos es Euro 6 que no ha sido homologado en Colombia, o sea, incluso dentro de los diésel nos están metiendo los menos, digamos, razonables a pesar de ser diésel. Entonces, un reto ahí muy grande porque esta es una decisión para los próximos 12 años de Bogotá y aquí necesitamos también de un músculo económico porque por supuesto que pagar energías limpias cuesta más. Entonces, necesitamos un apoyo importante de la nación. Segundo, se nos viene una decisión fundamental para Bogotá, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Es una decisión que pasa por el Consejo, pero en donde tenemos que tener todos los ojos puestos. Desde el Congreso de la República, yo personalmente quiero hacerlo, pero creo que el Gobierno Nacional tiene que también estar ahí. En las decisiones del uso del suelo se juegan billones de pesos y los incentivos de posible corrupción sobre si se establece que un predio es urbano o semirural son dramáticos. De tierras. Son dramáticos y aquí hay una visión de futuro de la ciudad donde es muy importante trabajar conjuntamente. Tercero, un tema en el que yo espero que el Gobierno Nacional se sume, que es la importancia de que saquemos una estructura de gobierno regional para Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca. No da abasto que no sigamos planeando, ya estamos completamente conurbados y no estamos planeando con los municipios de Cundinamarca en temas ambientales, en temas de movilidad. El tren de cercanías es una necesidad en la que tenemos que trabajar. Nosotros desde el Congreso de la República queremos sacar adelante un acto legislativo de gobernanza regional que por fin realmente resuelva esas tensiones entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, pero por supuesto que necesitamos... ¿Como un área metropolitana? Hay distintas Hay alternativas. una RAPE en estos momentos, que es una región... Y nunca se ha ejecutado. administrativa. Desafortunadamente, la ley de áreas metropolitanas excluiría a la gobernación de Cundinamarca y por eso nunca ha funcionado, porque si la gobernación de Cundinamarca no participa, pues no hay una lógica gana-gana. Y por eso se creó la figura de la RAPE que desafortunadamente no se ha ejecutado de la forma que se debiera y ha tenido muy pocos incentivos para hacerlo. Y la RAPE en todo caso es un paso, yo creo que es fundamental, es un paso en la dirección correcta de integración de gobernanza regional, pero no es suficiente porque no permite la creación de autoridades regionales, que efectivamente haya una junta regional en donde se tomen decisiones en términos ambientales, de ordenamiento territorial, de movilidad, que permitan tener una visión de largo plazo de la región y que generen lógicas gana-gana. Ahí necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para que los representantes de Bogotá en la Cámara de Representantes podamos contribuir con un proyecto que yo creo que en realidad es de acto legislativo para que Bogotá y los municipios de Cundinamarca podamos tener eso, que es una planeación de largo plazo. Y ahí hay un tema que me gustaría aprovechar para decirle a las representantes, se lo hemos dicho a los representantes de nuestra bancada, y es revisar el Estatuto Orgánico de Bogotá. Ya necesita una revisión, ya está mal. El Gobierno Nacional lo ha querido sacar adelante y no se ha podido. Eso es un reto también para Iván Duque y para la bancada del Congreso, porque ahí no podemos hacer parte de los concejales de Bogotá, pero creo que es algo también en lo que quiere trabajar el Gobierno Nacional. Revisemos el Estatuto Orgánico también en miras a hacer todo ese trabajo regional que ya se tiene que hacer con Bogotá y los municipios aledaños. E incluyo uno más, segunda vuelta para alcalde mayor. Eso le iba a preguntar. No podemos seguir en una lógica, tanto Peñalosa como Petro fueron elegidos con el 33%, ambos se la pasaron en su gobierno en gran medida defendiéndose de una revocatoria, lo cual no le sirve a nadie en Bogotá, porque lo único que hacemos es que quien esté de turno no se dedique y se ocupe de los temas que realmente le corresponden, que es gobernar y generar mayor bienestar para nosotros los bogotanos, sino a defenderse de una revocatoria. revocatoria. A los congresistas. Pero ya hay varios proyectos se ha andando. presentado en varias oportunidades. Y no pero, avanza. pero en este Congreso ya están andando varias iniciativas. Y hay un apoyo, yo creo, muy importante, insisto, de todos los representantes por Bogotá, pero necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, porque históricamente esos proyectos se han caído por falta de apoyo del Gobierno Nacional. ¿A usted le suena la segunda vuelta en Bogotá? Creo que es necesario, creo que es como ya decía, una ciudad de 8 millones de habitantes, que es más grande que cualquier país. Creo que es importante que en Bogotá haya segunda vuelta. Bueno, pues muy bien, ahí están las opiniones de la concejal Ángela Garzón del Centro no es Democrático. poco lo que le espera No. Pero los grandes retos. Afortunadamente es una gran persona y creo que ha conformado un gabinete excelente. ¿Le ha gustado este Me gabinete? encanta el gabinete. ¿De 1 a 10 cuánto le pone? 11. No, pues, no, imposible, no. Bueno, ¿y Juanita, de 1 a 10 cuánto le pone el gabinete de Duque?
Debo decir que esperaba menos, pero tiene unos lunares negros en temas muy importantes. Pero califiquémoslo de 1 a 10. Le pongo ¿Cuál no le 6 gustó? porque ¿Cuál no le gustó? no me gusta defensa, definitivamente Bueno. creo que es gravísima la situación. No me gusta que entreguemos el DPS a un sector político, yo creo que tiene que ser una lógica Susana Correa. técnica. Aquí estamos hablando de una chequera inmensa. Y yo creo que de repartición de DPS no recursos que hay que podemos tener con mucho decir que cuidado. Susana Correa está como una política, es también una técnica, una persona que es gerente, que sabe, que Beneficio de tiene la ese duda, componente lista social. lista para corregir si nos demuestra lo contrario en una posición constructiva. Sí, constructiva. Y a partir del 7 ¿Pero va a salir de a agosto- marchar usted el 7 de agosto con la oposición? No. No, no señor, yo creo que el 7 de agosto es un día que debe estar dedicado a la posesión del nuevo presidente. Haré una oposición muy seria, pero no creo que sea un día para salir a protestar. Bueno, concejal, muchas De gracias. oposición Gracias a a usted. gobierno. De Ese oposición es a el gobierno. gran reto. Sí, sí, Claro. representante, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. La esperamos muy pronto. A Ambas. ustedes, muchísimas gracias, muy buena noche para todos quienes están en sus casas y feliz de compartir en este escenario sobre Bogotá y el país. Bueno, muy bien, Erika, se nos acabó el tiempo. Excelente panel femenino. Sí, muy bien. Sabe que a mí me Totalmente encanta femenino. que vengan mujeres y que Yo usted s- quede en minoría. No, yo solo escucho aquí. Ah, bueno. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, una vez más, 8:30 de la noche, para analizar, debatir otro tema de interés para Bogotá y el país. Buenas noches. Gracias.